La palabra de Dios con frecuencia hoy nos habla de agua. Agua en pleno desierto, brotado de una roca. Así hemos escuchado en la primera lectura. Y también agua de un pozo al que Jesús se acerca para dialogar con la samaritana. Ese largo diálogo que tenía Jesús con esa mujer. Como sabemos, Cristo es la roca de la cual fluye esa agua viva. Este simbolismo lo observamos en el libro de Éxodo, cuando los israelitas protestaron a Moisés en pleno desierto, pues tenían sed y no tenían agua, por lo cual Dios da instrucciones precisas a Moisés para hacer brotar agua de una roca. También lo vemos en el pasaje del Evangelio de San Juan, cuando Jesús se acerca a un pozo de agua para dialogar con la samaritana. En el diálogo entre Jesús y la samaritana, observamos que Jesús, sin importarle la enemistad entre el pueblo judío y el samaritano, le dice a tono muy familiar: dame de beber, dame de beber. Y esa mujer sorprendida dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Comienza ahí un diálogo que ya acabamos de escuchar. Ese diálogo en el que Jesús aprovecha la ocasión para explicar a la mujer samaritana lo que es y lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios en su vida. Si conocieras el don de Dios, lo dice Jesús, y si conocieras realmente quién es el que te está pidiendo de beber, tú te pedirías a Él y Él te daría agua viva. El don de Dios, ¿qué es para nosotros? Muchas veces escuchamos sobre el don de Dios, que cada uno de nosotros debe de recibir el don de Dios. Debemos de estar en la gracia. Es la gracia de Dios. Debemos de estar siempre unidos con Dios. Siempre Dios debe estar presente en nuestra vida. Y Jesús compara la gracia con un agua distinta, un agua viva. Nosotros necesitamos en nuestra vida agua viva que nunca tendremos sed. Nunca tendremos sed en nuestra vida. ¿Y dónde podemos recibir? El que beba de esta agua, dice Jesús, vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él
en un manantial capaz de dar la vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿cuál es esta agua? ¿Y qué nos promete Jesús? ¿Qué nos promete Jesús a todos nosotros que queremos recibir esa agua? Estas palabras son unas palabras simbólicas para nosotros. Pero el mensaje de Jesús es muy claro. Es el agua viva de la gracia, que es lo único que nosotros debemos de poseer. Tener a Cristo en nuestras vidas, tener a Cristo en nuestros corazones, estar en la gracia, estar sin pecado, estar reconciliados con Dios. De eso habla Jesús, de esa agua viva que debe de brotar de nuestros corazones. Es la palabra de Dios. Porque si nosotros estamos con Dios, si Dios está dentro de nuestros corazones, no creo que podamos hablar mal de Dios. No creo que podamos actuar mal en nuestra vida. Porque si Dios está conmigo, no hay formas para no vivir y no actuar como Dios quiere. Sin embargo, ese manantial que nosotros tenemos, que Dios nos quiere dar, muchas veces está manchado por el pecado. Muchas veces el pecado nos aleja de Dios. Muchas veces no podemos decir y sentir que somos agua viva, agua transparente, agua que refleja a Dios. Ese pecado que muchas veces nos quita ese regalo que nos dio Dios, la gracia. Ese pecado que muchas veces nos aleja de Dios. Pero ese Dios que siempre nos ama, ese Dios que tanto de tiempo dedica a nosotros, porque si nosotros muchas veces estamos dando buenos consejos a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas, y vemos que no quieren escucharnos, y vemos que nosotros hablamos, damos ejemplos de vida y ellos no hacen caso, con el tiempo estamos cansados de explicar, de reclamar, de decir las cosas. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nunca se cansa. Nuestro Dios siempre está con nosotros. Nuestro Dios siempre quiere compartir con nosotros ese gran regalo que es su gracia, su misericordia, su perdón, su amor. Ese Dios que quiere que todos nosotros podamos recibir la palabra de Dios, así como recibió esa samaritana, que no se cansó de escuchar a Dios, no se cansó, sino ella y muchos más recibieron ese gran privilegio de cambiar su vida. Y también creo que la palabra de Dios en nuestra vida debe de cambiarnos. Debe de cambiarnos. No podemos escuchar la palabra por un lado y por otro lado salga esa palabra de Dios. Y nosotros seguimos nuestro camino, seguimos nuestra vida. No debemos de hacer ni de actuar así. Muchos dicen, sí, yo sé eso, yo conozco la palabra de Dios. Muy bien, te felicito. Pero ¿qué haces para que esta palabra de Dios, que tú sabes, que tú conoces, que la pongas en práctica? En el diálogo con la samaritana, el que primero dice tener sed es Jesús, quien más que sed del agua del pozo, tiene sed de la fe de la samaritana. Tiene sed también de nuestra fe.
Mismo Jesús tiene sed de nuestra fe para que nosotros podamos acercarnos más de Él, para podernos colmar de todo lo que su gracia puede darnos. Jesús tiene sed de nosotros y nosotros no hacemos nada para que mismo Dios, nuestro Dios, esté contento, feliz de nosotros, para que ese Dios que nos ama tanto, que dio su vida por nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados, como dice la segunda lectura, que ese Dios esté contento de nosotros. No hacemos nada para que esa gracia de Dios habite en nosotros, para que nosotros podamos demostrar que la palabra de Dios no es solamente unas frases, unos mensajes, sino que es una palabra viva que está siempre en mi corazón, y que esa palabra yo soy capaz de compartir con los demás. Que así sea también en nuestras vidas. Amén.